Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Lado P aquí por QM Noticias. Como todas las semanas, Albino, vamos a repasar un poquito de lo que ha ocurrido en esta nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Buenas noches. Fabián, buenas noches. A ustedes también. ¿Cómo les va? Claro, como todas las semanas les proponemos a las 10 de la noche de todos los martes meternos en algunos temas. Ya vamos a hablar con nuestro primer invitado. En un ratito también, y ya está en nuestros estudios, vamos a hablar con él, Fabián, el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, a raíz de algún tema que se regó como plan de acción en materia curricular en la provincia de Buenos Aires y algunos otros temas que preocupan y mucho a los docentes. También con él un programa cargado, Fabián, hay invitados de todo tipo y color. Tenemos también al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, pero ahora el primero de nuestros invitados, con él muchos temas también para hablar. Exactamente, uno de ellos va a ser justamente esta cuestión, ¿qué ocurrirá con el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires? Que según la Corte, bueno, no tiene legitimidad para representar a los bonaerenses. ¿Cómo es eso? Bueno, todo esto en esta hora y media que le proponemos, como todas las semanas, de repaso de temas de la provincia de Buenos Aires. Ya mismo, y sin perder más tiempo, nos vamos al primer invitado, al vicegobernador de la provincia, Daniel Salvador. Buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias. Un gusto, ¿cómo va? ¿Cómo están? Hola. Vicegobernador, buenas noches. Gracias por venir. Un gusto. Bueno, ahí están presentados algunos de los temas. Hay muchos temas para hablar con Salvador. Le agradecemos la gentileza de visitarnos nuestros estudios, pero nos parecía interesante, porque lo vamos a hablar en un ratito nada más, digamos, con el propio defensor del pueblo de la provincia. ¿Qué pasó con eso, digamos? Medio como que la sensación es que está indefenso el pueblo de la provincia de Buenos Aires si la Corte dice este señor no tiene legitimidad. Bueno, lo planteó para ese tema puntual, un tema de personería, pero no hay ningún tipo de duda que hoy por hoy todo lo que han sido reclamos, que viene ocurriendo ya de tiempo atrás, se han canalizado y ha tenido, la verdad, que una actitud constante y permanente en defensa de aquellos que han recurrido al defensor. Ahora, lo otro ya es un tema más estrictamente de personería jurídica y bueno, que entendieron. ¿Y cuándo lo va a resolver el Parlamento bonaerense a la designación del nuevo defensor, ya, digamos, con todos los requisitos como dice la Constitución y la ley del defensor? Son temas que entran en el marco de diálogo, por supuesto que como tantas cosas tenemos muchos pliegos también pendientes de la justicia, del Poder Judicial, que en estos tiempos se están buscando de regularizar y son temas importantes, trascendentes, incluso también el defensor ha acompañado los reclamos de la provincia en relación a los fondos de conurbano, de tal manera que ha ejercido plenamente su actividad y su función, y este ha sido un tema puntual que por supuesto lo dice la Corte y es absolutamente respetable para ese ámbito. Hay una disputa entre el Frente Renovador, el radicalismo, el propio Frente para la Victoria, para ver quién es el nuevo defensor. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Hay candidatos? ¿Se está negociando en el seno del Parlamento? No, o sea, es un tema que está presente y que seguramente próximamente se va a abrir ya a un marco de acuerdos. Pero de acuerdo, tiene que ser por acuerdo. Es cierto que requiere, digamos, de un acuerdo interesante, sobre todo por la cantidad de votos que requiere la designación del defensor, que creo que es mayoría especial, digamos. Claro, en todo sentido. Un procedimiento, sí. efectivamente. Pero el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿tiene algún candidato o el partido que el vicegobernador representa, el radicalismo en este caso? No, sinceramente nosotros entendemos que es una institución fundamental en la provincia, que tiene que reunir todos los requisitos y todo el acompañamiento porque hace a lo que es todo un sistema, al lado del Poder Judicial, al lado del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, independientemente de tal manera que eso se va a definir en el momento, tanto desde el punto de vista del gobierno como desde el punto de vista del partido al cual yo pertenezco. Perfecto, digamos, pero independientemente de los nombres, ¿hay alguna posición tomada acerca de qué perfil de dirigente debe ocupar ese lugar? Un hombre de la oposición, siempre se especula con que por ahí es ideal que lo ocupe un hombre de la oposición o no, digamos, yo no sé si está establecido en realidad, en esos términos. No es en el caso de la provincia un requisito ni legal ni constitucional. Sí tiene que ser una persona que esté absolutamente compenetrado con lo que es la provincia de Buenos Aires, un compromiso especialmente con aquellos que hacen un reclamo, que tenga capacidad de ejecución, de compromiso, vocación. Entonces, reuniendo todas las capacidades legales, tener ese tipo de características, me parece que es una manera de prestigiar la
la Defensoría y tener especialmente para aquellos que recurren un ámbito con la certeza de que van a ser comprendidos y defendidos en sus derechos. ¿Y el radicalismo va a exigir, o por lo menos pretende que sea de su propio espacio ese cargo? Porque digo, en algún punto, dentro de lo que es el gobierno, no tiene mucho espacio, o por lo menos de figuras de primer lugar. ¿Va a pretender que sea el defensor un hombre del radicalismo? Eso, sinceramente, van a ser posturas que se toman, no es eludir el tema en lo más mínimo, pero las conversaciones que se den hacia adelante seguramente que va a fijarse posturas y bueno, se conversará en torno a esos temas, pero hoy por hoy, yo en mi calidad de vicegobernador, lo que queremos es dar toda la garantía para que la provincia tenga en el tiempo y forma defensor que pueda cumplir con todos los requisitos y dar respuesta también, que eso es lo fundamental. Vicegobernador Daniel Salvador, hombre histórico del radicalismo, ¿se siente acompañado cabalmente por todo el partido, digamos, en la función? Digo, a ver, por supuesto que estoy hablando de matices en términos de la interna política. Sí. Algunos, digamos, han diseminado por allí aquella vieja chicana para con los radicales que asegura que las elecciones generales son aquellos actos electorales que ocurren entre medio de cada interna, digamos. Pero hay medio como un escenario en ese sentido. Digo, a ver, figuras como los que ocuparon su lugar antes tenían nombres que le respondían de manera casi directa en el recinto. Qué sé yo, en el caso de Mariotto, uno puede decir Santiago Carreras, Berni, ponerle el que vos quieras. La sensación que uno tiene, y esto es muy chico, pero en algún punto se lo quiero decir nada más que para justificar lo que le estoy preguntando, es que por ahí los senadores del radicalismo que tiene el actual vicegobernador son hombres que tal vez están en otras líneas internas. Digo, eso le complica el ejército, por llamarlo de alguna manera, en el campo de batalla, el vicegobernador. No, en lo más mínimo, sinceramente, primero que no es tan así, tampoco me interesa hacer este tipo de referencias, pero la verdad que yo tengo un acompañamiento y acompaño a su vez absoluto. El radicalismo está en un momento muy particular, yo sé que 2x3 hay comentarios y más o menos lugares, pero sinceramente un partido con valores, con 125 años de historia, que tanto ha dejado en el país, no se maneja por eso, no se maneja por los lugares que tiene, más allá que son muchos. Tiene más de 40 intendentes, tiene un vicegobernador, tiene el presidente del bloque Cambiemos de diputados, el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, tiene cientos de concejales, sí, consejeros es cierto, escolares, en términos de la representación institucional, tiene claramente directores, el partido. tiene subsecretarios, Pero tiene ministros. me da la sensación, Daniel, digamos, que todos esos cargos que usted repasa y que efectivamente son interesantes para destacar, tiene que ver con lo que significa el radicalismo como partido político y la estructura que tiene de hace muchos años. No es que los 40 intendentes vinieron como valor agregado, digamos, al acuerdo electoral dentro del Frente Cambiemos. Por ahí lo que se quejan algunos radicales es que, bueno, muchachos, se supone que ahora somos gobiernos y por ahí podríamos ocupar algunos otros cargos. Desde ese lugar me parece que... No, por eso, pero es que esto realmente, primero que el tema de los intendentes han ganado su propio lugar, sí, independientemente en algunos casos a través de las PASO, en otros municipios por el reconocimiento que había hacia ellos en el ámbito de Cambiemos. Pero lo que yo decía que este partido, el radicalismo, sinceramente se siente absolutamente orgulloso porque fuimos parte fundamental para terminar con una etapa muy negativa para la Argentina y para la provincia de Buenos Aires. Y el radicalismo fue esencial. Y llevar adelante un gobierno que tiene las banderas con las cuales siempre nos hemos identificado en el radicalismo, la defensa de la educación pública, la defensa de la salud pública, la defensa de un Estado presente para garantizar igualdad de oportunidades. En esta provincia hace poco tiempo, con la gobernadora, pudimos anunciar la puesta en marcha del boleto estudiantil gratuito, que fue pelea de generaciones enteras. Y se está dando un proyecto que se aprobó el año pasado y que fue impulsado por el gobierno anterior, también hay que decirlo, ¿no? Se está dando respuesta, pero nosotros lo ponemos en marcha, no se trata de un gobierno u otro. Digo que está bien. son banderas, se está dando a nivel nacional unas respuestas a un sector tan postergado como eran los jubilados, se están dando una inversión en materia social enorme, se están apuntalando sectores de la producción que estaban prácticamente maniatados en la provincia.
y en presencia del plan de obras públicas más importante que recuerda la provincia de Buenos Aires en años, y esto no es dicho al voleo o en el aire. Pero, vicegobernador, discúlpeme que lo interrumpa, justamente con el tema de las obras públicas. ¿Ya se están viendo en la calle? Porque lo escuchamos por todos lados, pero ¿están en ejecución? Bueno, nosotros lo hemos hablado en este programa, digamos, con el ministro Sensón. Lacunza, con el ministro Sensón. Es cierto, hay un enorme plan en materia de obra pública que si uno lo compara con el gobierno anterior, claramente marca una diferencia. La pregunta de Fabián era... Yo le digo a Fabián lo ¿Está? siguiente, a mí me gustaría que un día que se tomen 10 minutos y que llamen a intendentes que no pertenezcan a Cambiemos y que le pregunten si se está haciendo obra pública. Y si se está haciendo Y obra pública... mire, nosotros, discúlpeme, No. digamos, por ahí no son buenos ejemplos, pero tuvo Ferraresi y Seco y dicen que no hay nada. Los 135 intendentes tienen las partidas y ya se le han enviado contra la carpeta para la obra pública. Entonces, aquí hemos hecho un hecho que no existía en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia, incluso incluido en el presupuesto, son 10.000 millones, de los cuales 7.000 millones están asignados a obra pública que se distribuyen. ¿Se han ido distribuyendo ya? Exacto, a los 135. También es justo reconocer, digamos, que otros intendentes, como Insaurralde, con quien hemos hablado también acá en este programa, efectivamente dice que en materia de obra pública van llegando. Está llegando. Pero sí, claro, porque pero esto es la una idea realidad. es la percepción. Y quisiera agregar que aparte hay obra pública que hace la Nación en territorio bonaerense, como rutas nacionales o como la cuarta etapa del Salado, obra pública que hace la provincia, especialmente en rutas provinciales, en temas vinculados con agua, con cloaca, y en las cuencas del río Luján, del río Reconquista, del río Areco, Matanza, Riachuelo, o sea, y ahí tenemos que cada uno puede entrar en la página correspondiente de obra, en la página del gobierno, y ahí van a ver obra por obra, las 1.300 obras, qué escuela, cuál es el presupuesto, cuál es la fecha de entrega. Entonces, estamos hablando con los pies sobre la tierra, no decir por decir. ¿Cuál es el costo, vicegobernador, de esas obras? Porque efectivamente la provincia tenía un problema de infraestructura terrible, herencia indiscutible de la gestión anterior. Ahora, también es cierto que a veces algunos sectores especulan acerca de el nivel de endeudamiento que ha generado la provincia de Buenos Aires puede eventualmente complicar futuras gestiones. Exactamente. Bueno, nosotros veníamos de una provincia absolutamente endeudada, ustedes lo saben, endeudada con el los gobierno anterior dice municipios. que nosotros lo bajaron, que ellos lo bajaron. Está bien, pero no importa. Sí. O sea, esto es un poco lo mismo que si yo describo las rutas, los estados de los hospitales provinciales públicos, más que lo que decimos nosotros, lo importante es lo que dice o el usuario o el vecino, el que recorre las rutas, el que vive a la vera de los ríos, a ver si se hizo algo, a ver si hay obra pública. Y acá hay que preguntarle a los proveedores si había deuda, hay que preguntarle a los municipios si la provincia tenía deudas y grandes, que todavía se tienen, pero que se está achicando. Hay que preguntarle al Banco Provincia, al IPS, al IOMA. Son cosas reales y palpables. Nosotros hemos tenido la posibilidad de contraer deudas con buenas tasas y nos ha servido para, en cierta medida, poder resolver algunas de esas deudas. Otras, hay deuda en inversión. Las 1.300 obras significan alrededor de 50.000 nuevas fuentes de trabajo. Y en paralelo, estamos en un gobierno que primero tenemos la posibilidad de un gobierno nacional que escuche y tiene una visión federal. Y una gobernadora que ha tenido la actitud de juntar todas las voluntades de la provincia para reclamar el fondo del conurbano, que son ni más ni menos que 48.000 millones de pesos, que nacieron para esta provincia, que como todos sabemos aporta más del 40%, recibe menos del 20%, recibe argentinos de todas partes del país, y necesitamos esos fondos para tener mejores servicios, mejores hospitales, mejores escuelas, mejores rutas, y se está haciendo, e incluso se reclamó en la justicia, pero en este reclamo nos acompañan todos los intendentes, todos los legisladores, el defensor del pueblo, los rectores de las universidades. Lo importante es la posición del gobierno nacional, independientemente de que ustedes van por los carriles institucionales, el Congreso de la Nación o la justicia. El gobierno nacional que dice, justo el reclamo de la provincia de Buenos Aires, hay que atenderlo, hay que solucionarlo de alguna manera. Por eso digo, hay un gobierno que escuche, que tiene una visión federal, de la misma manera que está reintegrando esos 15%, en la manera que se está haciendo a todas las provincias. Se entiende que el razonamiento nuestro y el reclamo es absolutamente justo. Y por eso nosotros estamos confiados que esta es una oportunidad
histórica para poder tener esa recuperación. Vicegobernador, usted recién hablaba de que el radicalismo forma parte de un gobierno que finalmente puede terminar con 28 años de gestiones justicialistas. A 9 meses de haber asumido, y tal vez con el riesgo de pecar de que sea muy apresurado, ¿qué balance hace desde su postura sobre estos 9 meses en los cuales, bueno, uno percibe que se nota, se advierte en algunos puntos que hay cuestiones que se han agravado para algunas situaciones, sobre todo sociales y demás? Pero digo, pese a eso, ¿cuál es el balance que hacen? Yo tengo una visión absolutamente optimista con los pies sobre la tierra, reitero. Primero que se ha reiniciado una manera de gobernar sobre la base del diálogo y del respeto. Nosotros tenemos diálogo con todos los intendentes, con todos los legisladores, con todos los bloques legislativos. En segundo término, se están haciendo las bases, los cimientos, lo que serían los cimientos de una casa. De verdad, hemos tenido... Eso no se ve y cuesta, ¿no? Como los cimientos de una casa, a veces unir a los argentinos, ponernos objetivos importantes, tener una ley de modernización del Estado provincial, tener una ley de emergencia en materia de seguridad o en materia de servicio penitenciario, significa reconocer un problema y serio que hay que encarar para poder resolverlo, y esto lo estamos haciendo. Tener esa alternativa del diálogo, aún que en estos momentos hay anuncios de paro, pero nosotros hemos podido comenzar las clases en términos que ha sido un éxito del diálogo, y seguimos insistiendo por ese camino. Queremos reformular temas fundamentales del servicio penitenciario, del servicio del patronato de liberados. Sí. Queremos llevar adelante, y estamos trabajando en reformular un tema tan importante como la policía, pero con una visión mucho más global de lo que es la seguridad. La seguridad no es solo la policía. La seguridad es un poder judicial independiente, descentralizado y con infraestructura necesaria, un servicio penitenciario que con un patronato de liberados disminuya los índices de reincidencia, una lucha real contra el narcotráfico, el acompañamiento a las víctimas del narcotráfico, medidas sociales, y la verdad que se está llevando adelante todo esto mientras nosotros queremos reactivar la producción, donde ya no es más o el campo o la industria, o campo o industria o servicios, sino que es campo, industria y servicios. Vicegobernador, ¿no se sienten ustedes a veces, porque es cierto, digamos, que sobre todo cuando uno analiza la época anterior, el gobierno anterior, la famosa frase de la década ganada, hay un sector importante de la sociedad que dice, bueno, el gobierno anterior se construyó un relato, y iban hacia allí y justificaban absolutamente todo lo que pasaba sobre la base de ese relato, parece que armado, que ya tenía el gobierno anterior. A mí a veces, y no se lo digo, digamos, en el caso del radicalismo, al fin y al cabo quien tiene la responsabilidad de gestionar en términos de la conducción del Estado, en el gobierno nacional o de la provincia de Buenos Aires, son dirigentes políticos del PRO, socios políticos electorales del radicalismo. Yo lo escucho al presidente Mauricio Macri hoy diciendo, bueno, van a llover inversiones como yo se los prometí, la inflación se desacelera y es archievidente, estamos saliendo de la recesión. Y a mí me da honestamente la sensación de que también el gobierno actual está construyendo un relato, porque claramente no es lo que palpo yo en la calle. Bueno, vamos por parte. Primero quiero aclarar que nosotros somos tan protagonistas y tan responsables del gobierno como el PRO, somos Cambiemos. Nosotros somos Cambiemos en el gobierno, es el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, el partido FE, sectores del peronismo, quienes integran Cambiemos, somos gobernantes de Cambiemos. Y por lo tanto somos tan responsables de las cosas buenas como de las cosas que se entiende que no lo son. Segundo término, el presidente tiene la autoridad que le da de haber resuelto temas que, si uno recuerda, hace 9, 10 meses parecían imposibles. Salir del cepo, recordemos, resolver o encaminar el problema de los hold-out, y eran temas que hoy están encaminados. El tema de la inflación hasta acá estuvo complicado, demoró más, pero ahora empieza a haber claras señales. Entonces, eso no quiere decir que todo eso de un día para el otro genere inversión, producción y trabajo. Es generar condiciones para un país que sobre la base de ese relato, sobre la base de esas mentiras de ese relato, construyó una economía que nos llevó al día de hoy, por ejemplo, tener el problema que hay con la energía. Un gobierno que no tocó las tarifas y que aparte instó al consumo.
y hoy nos dejó en un desabastecimiento absoluto de energía. Entonces, esto es un gobierno que quiere revertir eso y se están generando las condiciones para que aquellos que vengan a invertir al país sepan que es un país integrado, con reglas claras, que es previsible, que tiene energía. Entonces, acá lo que habría que preocuparse, si por ejemplo el gobierno mirara para otro lado. O sea, no toquemos el tema de la energía para no tener problemas. Y entonces, ¿cuál es el futuro? Nosotros no queremos administrar el desastre. Queremos cambiar para que sea mejor para todos. Vicegobernador, le hago una última pregunta, ya se nos termina el tiempo, pero ¿va a haber unidad en la interna del radicalismo que se define ahora en las próximas semanas? ¿Detrás suyo? Estoy convencido de que va a haber una unidad, creo que no va a haber interna. Estoy convencido que es el mejor de los caminos, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que eso se pueda dar y se pueda concretar. ¿Quién va a ser el presidente del comité? Bueno, eso va a Forma parte de ser eso. Resuelto, claro. Pero... Bueno, la sensación que uno tiene, digamos, que analiza la política es que corresponde que la figura del vicegobernador, en este caso, digamos, imponga dentro de la interna, por lo menos en términos de la representatividad. Algunos sectores es el más. Enfrentados en la interna, en el buen sentido, digamos, líneas internas del radicalismo, han dicho que usted es el hombre que representa el radicalismo en la provincia de Buenos Aires, casi como que se impone que debe ser... Bueno, no, pero por eso se está llevando adelante todo con una gran responsabilidad del momento en el que estamos y de la participación tan importante y del término de la gestión que tenemos por delante para generar las condiciones para que haya unidad. Cuando se dé esa unidad, bueno, la vamos a explicar y la vamos a anunciar. Dos preguntas breves, ministro, vicegobernador, no queremos abusar de su tiempo, de temas bien coyunturales. Usted habló recién de algunas cuestiones vinculadas con las tarifas en la Argentina. ¿Cómo tomó la confirmación que hizo el presidente hoy acerca de la decisión de Aranguren de desprenderse de las acciones de Shell que estaban en su poder? Bueno, me parece que va en línea con la decisión que tomó el gobierno y me parece que es muy saludable y estamos satisfechos de cómo se ha hecho. Y la segunda, ahí sí, la provincia de Buenos Aires. ¿Qué posición tiene Daniel Salvador? Ya no vicegobernador, aunque está claro, es claro, digamos, que por el lugar que ocupa en esa discusión tendrá un rol protagónico, acerca del proyecto de dividir La Matanza. ¿Qué tiene que ser lo que más le convenga a los vecinos? Si no lo que le convenga a la política ni a ningún partido en particular. Si a los vecinos le conviene la división y si la división estudiada muestra que es viable, que tiene cómo sostener, que tiene todos los fundamentos necesarios, bueno, ahora hay que resolver básicamente eso. O sea, hay que ir a discutirlo con los vecinos, no entre dirigentes políticos. Porque la sensación que uno tiene es que hasta ahora se está dando entre dirigentes políticos. ¿Fueron a timbrear fue hoy? un proyecto que ingresó como corresponde por una de las cámaras, en este caso por diputados, que van a ser estudiados, pero sí se está consultando a los vecinos y se va a hacer un análisis sobre la base específicamente de lo que es la conveniencia del vecino. Creo que es el mínimo de los respetos que merecen los vecinos de un distrito tan importante como La Matanza. ¿Y usted descarta de que haya intencionalidad política, como desde algunos sectores, sobre todo de la oposición, dicen, bueno, hay intencionalidad política, quieren ir por La Matanza? ¿Hay un debate que ustedes consideran que en algún momento hay que dar, o que el gobierno considera que hay que dar? La provincia está retrasada en muchas cosas. Lamentablemente se han perdido oportunidades, por ejemplo, en fortalecer las autonomías municipales, por ejemplo, en algún criterio de regionalización. Entonces, son debates y deudas pendientes que en el momento oportuno esta provincia tiene que dar. Y en el tema puntual de la división de los distritos tan importantes como es el de La Matanza, en la cantidad de habitantes y con todo lo que eso conlleva, lo que necesita es un estudio muy a fondo y tener como exclusiva prioridad el interés de los vecinos. Y en eso es nuestro gran compromiso. Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por haber venido esta noche acá. Muy amable, un gusto. Muy bien, el vicegobernador. En el próximo bloque, Fabián, después de esta pausa, te propongo hablar con el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro, que ya está en nuestros estudios.